La construcción del Museo Nacional de Arqueología de Perú inicia este semestre. Más de 1.400 proyectos compiten por premio ambiental en Ecuador. Inauguran Centro de Estudios de Arte Popular en Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. En México, Baja California Sur se sumará a la Red Nacional de Fonotecas. Y les recomendamos estar atentos a nuestra sección de entrevista en esta emisión, porque les hemos preparado un tema que esperamos sea de su total interés. Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos, que tendremos mucha información de salud, tecnología, medio ambiente y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Preservar la cultura y el patrimonio se ha vuelto una prioridad en Perú. Es por ello que han iniciado la construcción de uno de los museos más grandes de Latinoamérica. Estos son los detalles. Luego de varias postergaciones, el Ministerio de Cultura peruano dio luz verde para iniciar la construcción del Museo Nacional de Arqueología del Perú, MUNA. Estará ubicado en un área de la zona arqueológica de Pachacámac, en Lurín, a la altura del kilómetro 31 de la antigua carretera Panamericana Sur. La institución anunció que se tratará del museo más grande y moderno del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Durante la presentación del proyecto, la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, dijo que se invertirán 387 millones en la obra, que serán distribuidos en implementación de la museología y la supervisión de la obra. 70 proyectos fueron presentados en el concurso para el diseño del MUNA, en donde resultó ganadora la arquitecta Alexia León. El expediente técnico detalla un edificio de 5 niveles, prácticamente todos sumergidos en una hendidura antes excavada por una empresa arenera. Desde el nivel superior se verá el santuario de Pachacámac, uno de los sitios arqueológicos más importantes del país y de Sudamérica. El MUNA, además, estará cerca del nuevo Museo de Sitio de Pachacámac, inaugurado el pasado febrero. Según el Ministerio de Cultura, el MUNA albergará piezas incas y preincas e incluirá laboratorios de investigación y depósitos con tecnología de punta. Es la mayor inversión del Estado en la historia para proteger nuestro legado cultural, dijo Juan Pablo de la Puente, viceministro de Patrimonio Cultural. El MUNA ayudará a corregir un grave problema del sector, el manejo y la protección de las colecciones arqueológicas, agregó el funcionario. Por segundo año consecutivo, en Ecuador se lleva a cabo un importante certamen que premia los mejores proyectos ambientales de Latinoamérica. Conozcamos más al respecto. Un total de 1.407 iniciativas socioambientales de 25 países se presentaron para participar en los premios Latinoamérica Verde, que se entregarán en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en agosto próximo. Los casos registrados este año superaron en más de 400 el número que compitió en la primera edición internacional celebrada el año pasado. Hay un gran despertar en la implementación y presentación de proyectos ambientales en América Latina, y los premios Latinoamérica Verde son un ejemplo de ello, apuntan los organizadores. El pasado 1 de julio, un jurado integrado por representantes del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, la Universidad Earth de Costa Rica, Naciones Unidas y la televisora estadounidense Nat Geo, entre otros, seleccionó las 500 mejores iniciativas y los 30 finalistas que optarán por los premios en una ceremonia prevista para el 25 de agosto en Guayaquil. Colombia, con 302 proyectos, y Ecuador, con 211, encabezaron las listas de países participantes, seguidos por Chile con 172, México 138 y Argentina con 128 proyectos, mientras que el 23% del total fueron inscritos en la categoría de Desarrollo Humano, Inclusión Social y Reducción de Desigualdad. Las 10 categorías restantes tienen que ver con manejo de residuos sólidos, gestión urbana, producción y consumo responsable, agua y bosques y flora, biodiversidad y fauna, energía, emisiones, finanzas sostenibles y océanos. Bianca Dager, representante de una de las empresas patrocinadoras del certamen, detalló que algo novedoso en la edición de 2016 de los premios Latinoamérica Verde será que los participantes podrán exponer sus casos ante inversionistas interesados en financiar proyectos medioambientales.
Los premios Latinoamérica Verde marcan un antes y un después en la conciencia ambiental de América Latina, informan los organizadores. Ahora es muy común ver a mujeres ocupar el podio de honor en eventos deportivos. Pero ¿se imaginan eso hace 60 años? Y menos para una latinoamericana. Fue una deportista argentina que obtuvo la primera medalla olímpica ganada por una atleta sudamericana. La hazaña de esta atleta ocurrió en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 en la especialidad de salto de longitud, logrando una marca de 5.60 metros. En 1945 estableció la marca de 1.60 metros en salto de altura, que se mantuvo como récord argentino por 25 años. Una vez retirada, Simonetto se dedicó a apoyar y a difundir el atletismo desde el Comité Olímpico Argentino y en las competencias Masters en las que intervino hasta entrada la década del 90. Noemí Simonetto murió el 20 de febrero de 2011. En la Ciudad de México se llevó a cabo la primera reunión de trabajo para la cooperación multilateral en la era digital, convocada por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, la cual contó con la participación de embajadores y representantes de los países miembros. Se contó con la asistencia de invitados especiales de España y Portugal, así como de organismos internacionales como la OEA, OEI y UNESCO. Otras instituciones presentes fueron la Secretaría de Educación Pública de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Seminario de Cultura Mexicana, el Consejo Mexicano de la Sociedad de Estudios Internacionales y la Universidad Católica de Honduras. El programa de trabajo cubrió temas como trayectoria y proyección del ILCE en sus 60 años, instrumentos de cooperación en la era digital, enfoque sobre el Caribe, desarrollo de habilidades para la inclusión, migrantes y escuelas unidocentes, además de la transmisión e importancia para la región del canal satelital de televisión iberoamericano Señal que nos une. Entre las iniciativas propuestas, destacan la de un programa multilateral para inclusión y competitividad con el Triángulo Norte de Centroamérica, misma que se explorará en el marco de la Alianza para la Prosperidad, acciones para certificación de competencias para temas de justicia y soberanía alimentaria, reinvención y expansión del exitoso programa de telesecundaria, y establecimiento de una agenda de cooperación construida con los países y organismos internacionales de apoyo, aprovechando la función articuladora del ILCE. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita el doctor Andrés Ramírez Silva, como funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, donde acaba de concluir una carrera internacional durante 28 años. Como pueden darse cuenta él con una muy amplia experiencia en esta área. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al ILCE por la invitación. Bueno, pues me gustaría que empezáramos con la pregunta de cómo y cuándo empezó a trabajar en esta área. Yo estuve trabajando como director en la Universidad Autónoma de Chapingo en Sociología Rural y estuve trabajando en la UNAM como profesor catedrático investigador y me vinculé al ACNUR empezando en Campeche en el año 1987, cuando había refugiados guatemaltecos allá. Después estuve en Chiapas trabajando, participé en la emergencia de Ruanda después. ¿Cómo está la situación de los refugiados? Mira, en este momento a nivel mundial se vive una situación de crisis dramática. Yo diría que a lo largo de todos los años de mi carrera nunca había estado tan claro de una situación tan trágica, de dimensiones y proporciones incluso mayores que las que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí sería interesante para el público explicar que el refugiado es una persona que por motivos fundados de persecución se vio obligado a abandonar su país, sea por razones de opinión política, de pertenencia a un grupo social determinado, por raza, por nacionalidad o por religión, y que por esas mismas razones no puede o no quiere regresar a su país de origen. Toda la situación que se vive hoy a nivel mundial de los refugiados es bastante dramática y desgraciadamente no se está viendo una puerta de salida, no se ve la luz al final del túnel y creemos que mientras que no se resuelva y no haya una voluntad política de los estados para tratar de negociar y llegar a un acuerdo para firmar acuerdos de paz y que se logre estabilizar la situación, van a continuar huyendo las personas, muchas de ellas son niños, mujeres, ancianos, porque su situación es sumamente precaria en los países en donde están los conflictos.
Y hablando de la situación de refugiados, pero a nivel de América Latina. Mira, en América Latina, digamos afortunadamente en términos relativos, el tema de refugiados es menor si comparamos con lo que pasa en la África subsahariana o lo que pasa en el Medio Oriente y en algunas otras regiones del mundo. Hay que entender que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados tiene como mandato no solamente el tema de refugiados, sino que también el tema de los apátridas. Y con este tema de los apátridas, que son aquellas personas que no tienen ningún vínculo jurídico con ningún Estado, o sea, ningún Estado los reconoce como nacionales de su país, entonces son personas que no tienen patria. Y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, también tiene como mandato el tratar de apoyar y tratar de colaborar con los estados para que se les pueda dar protección, se les pueda inclusive tramitar legalmente a estas personas y que puedan inclusive tener una residencia y tener y adquirir una nacionalidad. Sí, entonces digamos que estos son los avances más recientes. Estos son los avances más recientes que ha habido en el continente y bueno, te dije que se firmó este plan de acción el año pasado, pero ya se han tomado algunas acciones este año. Este año, porque justamente el plan de acción lo que significa es que los estados asuman sus responsabilidades, y digo responsabilidades porque no es ser buena gente, no es que el Estado de Brasil sea buena gente o el Estado de México sea buena, no, son compromisos internacionales que ellos son signatarios y que tienen esa obligación, es una responsabilidad del Estado para cumplir con sus deberes con estas personas que tanto lo necesitan. Entonces, en América Latina, yo podría decir que comparativamente hablando con otras regiones del mundo, se ha tenido una política bastante avanzada, podría decir. Y entonces, porque no es en cualquier región del mundo donde se organizan los estados y que tienen esa posibilidad de tener estas declaraciones y estos planes de acción, como empezó a ocurrir en América Latina desde la Declaración de Cartagena en el 84. Esto es algo muy propio de América Latina y que es reconocido y aplaudido a nivel internacional, que han hecho inclusive algunos llamados hoy, por ejemplo, las políticas restrictivas con el tema de refugiados que prevalecen en muchos países europeos, países de América Latina han hecho llamados muy claros en el sentido de que se tienen que abrir también las puertas en otros países y tener una política más amplia, más correcta con los refugiados. Acciones concretas en función de cómo ir ejecutando este plan de acción que se firmó el año pasado, es por ejemplo que en el área de Mercosur, los países de Mercosur han organizado ya reuniones en donde han establecido las prioridades dentro de este plan de acción que es de 10 años, las prioridades de los próximos 3 años. Y suponiendo que un refugiado llega a un país y no quiere regresar a su país de origen. De acuerdo a lo que se establece en la convención, un refugiado sigue siendo refugiado en la medida en que no pueda y no quiera volver a ese país. Los refugiados colombianos, en este momento, no se ha aplicado ninguna cláusula de cesación. Aún no se considera que la situación en Colombia es tal que ya tenga que aplicarse una cláusula de cesación. Lo que se analiza es de que aún la situación en Colombia es volátil, es complicada, que a pesar de que ha habido signos muy positivos, a pesar de este gran avance en el sentido de un proceso de paz y demás, sigue habiendo una situación complicada, compleja, y que sería irresponsable todavía en este instante ya aplicar una cláusula de cesación. Sin embargo, aquel colombiano que considere que subjetivamente está convencido que puede repatriarse y que entonces se asume, se acoge a un programa de repatriación voluntaria, puede hacerlo. O sea, él puede decir, yo considero que puedo regresar a mi patria, puedo regresar a mi lugar, y punto, ahí puede hacerlo. Ahora, si una persona no es refugiada, bueno, ese ya es otro asunto. Ahí, bueno, el Estado tiene la prerrogativa en términos de su política migratoria y su legislación migratoria, pues decir, señor, usted tiene que regresar a su país, pero ese no es un refugiado. Pero cuando hablamos de refugiados, no puede simplemente devolverlo. La piedra angular de la protección del refugiado es lo que se llama el principio de non-refoulement, que significa el principio de no devolución. Es una persona, desde el momento que solicita el refugio a un país de asilo, desde ese momento no se le puede regresar a su país porque su vida corre riesgo. Y el Estado de asilo tiene la obligación de darle acceso al procedimiento, acceso a la posibilidad de reclamar, de pedir, de solicitar el refugio y acceso a que su caso sea analizado, que sea entrevistado
con un procedimiento correcto. ¿Y algo más que desea agregar respecto a este tema? Creo que siempre tenemos que tener en mente una gran solidaridad con estas personas. Son personas que muchas veces vienen en condiciones de mucha precariedad, que sufrieron muchísimo antes de llegar al país de asilo, al país que los acoge, que muchas veces antes de haber salido de ese país tuvieron que desplazarse internamente dentro de su propio país. Muchas veces sufrieron 5, 6, 7 desplazamientos internos en su propio país antes de haber abandonado una frontera internacional. Muchas veces perdieron a su familia, muchas veces fueron heridos, muchas veces dejaron todo, la escuela, el trabajo, a sus seres más queridos, y que es una tortura psicológica terrible tener que perder muchas veces algo de lo más preciado, que es tu propia patria. Yo que regreso a mi patria, estoy contento porque tengo la posibilidad de haber regresado a mi patria y porque yo voluntariamente quise trabajar en un organismo que justamente trabajaba con los refugiados. Pero muchas personas no pueden regresar porque justamente si regresan a su país, su vida puede correr peligro. Entonces, es un llamado siempre a que seamos solidarios con las personas que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias, doctor. Claro. Pues ya saben, hay que ser solidarios. El acervo histórico-cultural de México es uno de los más ricos de Latinoamérica. Es por ello que el Museo Franz Mayer ha abierto un espacio exprofeso para su conservación e investigación. Estos son los detalles. Para promover la investigación del arte popular mexicano y enriquecer la relación con los artesanos, recientemente fue abierto el Centro de Estudios de Arte Popular Ruth de Lechuga, con sede en el Museo Franz Mayer. Más de 14,000 objetos de arte popular, además de libros, revistas, fotografías y documentos personales, integran el acervo, explicaron Héctor Rivero Borrell, director del recinto, y Marta Turok, coordinadora del nuevo centro, durante el recorrido que encabezaron por los 200 metros cuadrados que abarca este espacio. El arduo proyecto se realizó con un presupuesto de alrededor de 18 millones de pesos, provenientes de recursos etiquetados y del Fideicomiso Cultural Franz Mayer. Los centenares de máscaras, textiles y cerámicas, entre otros objetos, fueron subdivididos en 26 ramas, reunidas entre 1940 y 2000, así como en un acervo bibliográfico con más de 5,000 libros, revistas y folletos, y más de 1,000 carpetas distribuidas en rubros temáticos y subtemas que incluyen documentos e imágenes personales. El centro, explicó Rivero Borrell, surge para propiciar la investigación del arte popular y estrechar la relación con los artesanos, investigadores, coleccionistas y el público interesado. De esta forma, enfatizó Turok, se busca dar vida al legado de Ruth de Lechuga mediante la promoción de los valores y filosofía que ella enarboló, la importancia del contexto cultural de creación, la inclusión social y cultural, la obra y vida de los artesanos e indígenas y su lucha por un mejor país. Con la apertura del centro, el Museo Franz Mayer continúa un año de festejos por su labor a lo largo de 3 décadas, dedicado a promover las artes decorativas, la investigación y el coleccionismo en México. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Resonancia, el espacio musical de Horizonte Iberoamericano. Yo soy Carlos Bischoff y seguimos hoy platicando con Jenny Boyan y con Benjamín García. Bienvenidos de nuevo. Bueno, en la sección anterior nos estabas platicando un poco de Mingus, de Miles Davis, pero ¿por qué no le platicas un poco a nuestro público quiénes son estas personas y por qué los han influenciado? ¿Por qué los trajiste a conversación? Bueno, para mí fue como el primer contacto con el jazz, y ellos son pues de los músicos más importantes de toda la historia del jazz. Son americanos y no son los primeros que empezaron a hacer jazz, pero pues creo que es un buen comienzo. Están como a la mitad de la historia, yo siento, ¿no? Como en el hard bop, que se puede denominar así, que viene antes del bebop y viene de las orquestas de swing, y todo trae como una línea de tradición y de historia, ¿no? Y en tu caso, Jenny, tus influencias, platícanos un poco sobre eso. Pues he tenido muchas. Dentro del jazz,
Obviamente Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Billie Holiday me costó un poco más de trabajo, pero al final, escuchándola y leyendo sus historias, pues también te acercas a su música, ¿no? Que al final también eso tiene el jazz, que es algo más vivencial, ¿no? Entonces escuchas los discos y a través de los discos entiendes la vida de ese momento, ¿no? Entonces es algo que a mí me impresiona mucho y por eso me impactan sus vidas, ¿no? Y por eso influyen en mi música. Y ahorita estamos hablando de gente que existió en los años 60, en los años mucho tiempo atrás, ¿no? Y sigue estando vigente, ¿no? ¿Qué elementos tiene el jazz que mantiene esta actualidad dentro de la música? ¿Por qué sigue estando vigente? Pues, ¿qué será? ¿Quieres responder? Yo creo que parte de lo que mantiene vigente el jazz es lo que te comentaba de la improvisación, ¿no? Tú y yo somos hoy, y hoy tenemos un discurso diferente al que se tenía en los años 40, 20, 60, ¿no? Entonces, por eso el jazz sigue en la actualidad, porque es música improvisada y a través de la improvisación comienza la composición y muchas otras cosas, ¿no? Claro. Y ahorita en México, ¿dónde creen que nos encontramos en este momento? ¿Qué está pasando en la escena jazzística en México? Y, bueno, y en Latinoamérica también, ¿no? Pero sobre todo aquí. Pues creo que en general está creciendo mucho. Y de pocos años para acá han surgido muchos músicos muy buenos, que siempre ha habido muchos músicos, pero ahora en mayor cantidad. Y yo siento que tiene que ver por el flujo de información que hay por el internet y que todo está muy a la mano, entonces pues vas haciendo también conexiones con otros países o con otros lugares y eso hace que crezca la escena y creo que está en eso, en un crecimiento. Muy bien, y ahora, ¿qué vamos a escuchar esta vez? Vamos a escuchar dos piezas cortas. Lover Come Back to Me, que es un estándar muy tradicional de jazz, donde hacemos un med swing, así se llama el ritmo, que es un poco más movido. Y hacemos Agua y Vino, que es de un compositor brasileño que se llama Egberto Gismonti, que es música más contemporánea. Y bueno, Benjamín transcribió todo lo que toca el piano para el contrabajo. Pues excelente, pues vamos a escuchar estas dos piezas. Les recuerdo, estamos con Jenny Boyan y con Benjamín García, aquí en Resonancia, parte de Horizonte Iberoamericano. The sky was blue and high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine is singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, where can you be? Well, I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walk alone with you. Now I'm wonder I am lonely. The sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover, come back to me. I'm so lonely. Every road I walk alone with you. Now I wonder I am lonely. The sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover, come
se paseaba secamente por el huerto y bajo el sol. La luna muerta, noche muerta, la agonía y las naranjas bajo el sol. La vida iba entre ese muro y las paredes de silencio, y los canes centinelas de sus sueños no dormían, veían sombras de cal en las sombras del jardín. La luna muerta, noche muerta, viento frío y un rosario ante el portón, y un incendio amarillo y provisorio consumía el corazón, y comenzó a buscar por entre las hogueras lentamente, y su corazón ya no temía las llamas del infierno y las tinieblas sin fin. Habría de llegar el amor. Baja California, México, se ha unido a la Red Nacional de Fonotecas para contribuir a la preservación de los archivos históricos sonoros del país. Conozcamos más al respecto. En México, a partir de este año, Baja California Sur forma parte de la Red Nacional de Fonotecas Virtuales RNF, con la puesta en marcha de una sede en el Archivo Histórico Pablo L. Martínez de La Paz, en la capital del estado, con el propósito de incrementar el conocimiento del acervo digitalizado por la Fonoteca Nacional de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. La plataforma tecnológica permite a los sudcalifornianos consultar las más de 75,000 horas del acervo sonoro inventariado, catalogado y digitalizado de la Fonoteca Nacional, integrado por catálogos temáticos de música mexicana de concierto, música tradicional y popular, jazz y mariachi, además de programas de radio, entrevistas, registro de voces de personajes históricos y paisajes, entre otros documentos sonoros. Gracias a este nuevo servicio del Archivo Histórico Pablo L. Martínez, usuarios, investigadores y público en general podrán efectuar investigaciones, trabajos o actividades que requieran de una canción específica o de alguna parte del archivo, el cual lo realizarán de manera rápida y expedita, además de estimular, a partir de los materiales sonoros, nuevos proyectos culturales. Es interesante para la Red Nacional de Fonotecas que Baja California Sur se haya adherido a este importante programa, ya que era el único estado del país que no contaba con acceso a esta fuente de conocimiento, señaló Elizabeth Acosta, directora del Archivo Histórico Pablo L. Martínez. En aproximadamente 500 metros cuadrados, estudiantes, niños, amas de casa, profesores y adultos mayores conforman el público heterogéneo que disfruta del acervo digitalizado. Creo que para los estudiantes es de suma importancia, ya que existen documentos dedicados a distintos temas y personalidades, los cuales pueden coadyuvar a una información mucho más precisa, comentó la funcionaria. La Fonoteca Nacional cumple con la atención a las regiones más alejadas de la capital, sin ningún costo y ofreciendo conciertos, sesiones de escucha y presentaciones de personalidades que acuden a sus instalaciones en la Ciudad de México. La guara morada es un tipo de orquídea originaria de América y que en 1939 fue decretada la Flor Nacional de Costa Rica. Conozcamos más de esta planta en el siguiente collage.
Eso fue todo por hoy aquí en Horizonte Iberoamericano. Agradecemos su compañía. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla o mandarnos un correo a horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Gerardo Bernal. Hasta entonces.